Navidad en sí, pero vamos a estar predicando solamente sobre capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Así que el hermano Francisco comenzó, ahora sí que suena así, como de Francisco de Asís, el hermano Francisco comenzó hace 8 días con la primera parte de Lucas, capítulo 1. Y si ustedes lo recuerdan, digo, yo no estuve aquí, pero después vi la predicación en Facebook, por ahí Miri hizo el favor de subirla. Él habló sobre básicamente lo que fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y todo esto que ocurre con Zacarías y con Elizabeth en relación al próximo nacimiento de Juan. Y nosotros vamos a retomar de ahí, hablando de este pasaje que está ahí en la pantalla todavía. Lo vamos a dejar ahí porque me interesa que ustedes lo vayan siguiendo. Bueno, a manera de introducción, déjenme comentarles que en estas últimas semanas casualmente hemos recibido la noticia de tres bodas próximas de tres chicas que conocemos y a las cuales queremos mucho. Y le decía yo a mi esposa, le digo, oye, parece que hay epidemia de bodas, porque nos fuimos enterando así con diferencia de días del compromiso de ellas tres, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, pero bueno, es una felicidad siempre saber que ellas van a casarse. Y es un motivo de felicidad porque creo que no hay nada que ilusione tanto a una chica como el quedar comprometida y el pensar en que se va a casar. Y nosotros ya lo hemos vivido, nosotros no tuvimos hijas, solamente tenemos hijos, pero hemos vivido junto con nuestras nueras ese momento, ese tiempo tan especial y bueno, siempre es un motivo de alegría. Y lo menciono porque la historia que acabamos de leer hace un momento y que ahorita vamos a abordar en más detalle, tiene algo que ver con este tema. Yo creo que lo que menos desean las jóvenes que están en esta fase, desean es recibir noticias inesperadas, noticias sorpresivas, y mucho menos están esperando a mensajeros sorpresivos que les anuncian que sus planes de bodas serán totalmente trastornados, van a ser totalmente modificados. Creo que eso no le caería bien a ninguna al menos de estas tres jovencitas que tengo ahorita en mente, porque están preparando su boda tal vez en el transcurso del año próximo. Pero hoy, mientras nos seguimos preparando para celebrar la encarnación del Verbo encarnado en el Señor Jesucristo, en esta temporada que conocemos como temporada de Adviento, hablaremos de una jovencita a quien le ocurrió algo así. Hoy trataremos con la ayuda de Dios de reflexionar sobre esa tremenda historia del evento único e irrepetible ocurrido hace 2000 años, hace poco más de 2000 años, en una pequeña aldea de Galilea, con una jovencita campesina, probablemente aramea en cuanto a la región en la que se encontraba, y sobre el profundo mensaje que debería dejar en nuestras vidas la historia de lo que le ocurrió, de este evento. Ya el evento lo leímos hace un momento en la palabra y antes de eso lo cantamos. Efectivamente yo le pedí a Laura que incluyéramos este canto porque no hay muchos cantos que estén así como casi literalmente sacados de la escritura. No hay muchos. Y ese que cantamos hace un momento, que creo que es de Marcos Witt, el que lo canta. Y conste que tampoco soy fan de Marcos Witt, pero el canto es hermoso, sobre todo porque está bien centrado en lo que dice la palabra de Dios. Así que la historia ya la leímos en la Biblia, ahora la vamos a ir analizando y ya la cantamos también. Lo primero que yo quisiera remarcar de esta historia que ya hemos leído es que Dios escoge lo negro
Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso lo diría el apóstol Pablo al escribirle a la iglesia de Corinto algunos años después del evento que nosotros acabamos de leer. Pero nos recuerda ese principio que está ahí en Primera de Corintios. Dios envía nada más y nada menos que al ángel Gabriel. Yo no sé si alguien sepa lo que quiere decir Gabriel, pero por si acaso alguien tiene algún familiar o conocido que se llame así, significa Dios es mi fortaleza. Y el ángel Gabriel es de los ángeles más famosos en la escritura, porque casi que es de los poquitos casos en los cuales se menciona el nombre del tal ángel, y en el caso de él se menciona. No es la primera vez que aparece en la escritura. Acaba de aparecer en unos versículos anteriores, porque es el mismo ángel que se le presenta a Zacarías y que le avisa del próximo nacimiento de Juan. Y es el mismo ángel que como unos 500 años antes se le había presentado al profeta Daniel, cuando él estaba viviendo en Babilonia, para darle algunas profecías que todavía estamos esperando su cumplimiento completo el día de hoy. Bueno, este mismo mensajero, que en algún otro libro que no es canónico, pero que finalmente es parte de la literatura hebrea también, el libro de Enoc, ahí se menciona que Gabriel era un arcángel. Los arcángeles eran como un grado más elevado que están encima de otros ángeles. No nos vamos a meter en ese tema ahorita, pero lo que quiero remarcar es que este mensajero era un mensajero especial de parte de Dios, cuyo nombre quiere decir Dios es mi fortaleza. Y entonces este ángel es enviado a una aldea pequeñísima, desconocida, ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Es curioso porque hay muchos sitios bíblicos que están en el Nuevo Testamento, pero que los encontramos desde el Antiguo Testamento. No es el caso de Nazaret. No es mencionado para nada en el Antiguo Testamento, se le menciona solamente en relación con estos eventos que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Fíjense que la ciudad de Nazaret, a manera de ilustrar un poco más esto, existe todavía, 100 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. El Nashar se llama la ciudad, ese es el nombre que tiene actualmente, y es una ciudad de más o menos 18,000 habitantes, o sea que no es una ciudad nada grande, nada que ver con Jalapa, por ejemplo, hasta la fecha. Ahora, hace 2000 años era verdaderamente una aldea, era un pueblito, no sabemos cuántas personas vivían ahí en ese tiempo, pero sí sabemos que era un lugar bien pequeño. Gabriel es enviado por Dios a ese lugar insignificante, a esa aldea llamada Nazaret, que además, para completar el cuadro, pertenecía a una provincia, a una parte del imperio, del reinado de ese tiempo, conocida como Galilea de los gentiles. ¿Por qué le llamaban Galilea de los gentiles? Porque los judíos no querían mucho a los de Galilea. Galilea, y particularmente Nazaret, aunque era un pueblo, era una aldea pequeña, pero era un sitio donde cruzaban mucho las tropas romanas, donde cruzaba también muy cerca de ahí el comercio, y estaba solamente a unos 30 minutos de una ciudad totalmente helenizada, donde todo el mundo practicaba la cultura griega y prácticamente nadie creía en el Dios de Israel. Entonces Galilea no tenía muy buena fama. De hecho, lo vemos después en otra parte de los evangelios, cuando uno de los que después serían discípulos, al enterarse de que el Cristo había nacido de Nazaret, había salido de Nazaret, no nació ahí, pero ahí creció, él dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿O algo bueno ha salido de Nazaret?
Entonces, bueno, Galilea no tenía buena fama, Nazaret tampoco tenía buena fama, no era ningún lugar importante, pero hasta ese lugar fue enviado el ángel Gabriel. Y el significado del nombre de la ciudad tiene mucho sentido también. ¿Alguien recuerda o alguien sabe qué quiere decir Nazaret en el idioma hebreo? Es más, creo que no es hebreo, creo que es arameo. Pero ¿alguien recuerda o alguien sabe? Bueno, Nazaret quiere decir vástago. Vástago, que son estas ramitas que salen de la rama principal. Ese es el significado de la palabra Nazaret. ¿Y por qué tiene un simbolismo, por qué tiene un significado importante en relación a las profecías del Antiguo Testamento? Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, a donde ahora sabemos que Isaías estaba hablando del Mesías, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, aún el nombre de aquella aldea, de aquel pueblito donde crecería el Señor Jesucristo, tiene un significado profético que tiene que ver con Isaías. Ya sé que le tenemos que echar aceite a esa puerta. Hay que echarle aceite. Bien, este ángel entonces es enviado a este lugar, pero además es enviado a una persona nada importante, una persona nada brillante. Por eso comenzaba yo por 1 Corintios 1:27 en adelante, donde dice que Dios ha escogido lo necio, lo menospreciado, lo vil del mundo para avergonzar a los que se jactan o se quieren jactar en su presencia. Es enviado a una mujer. Recordemos hoy en la mañana en la clase de escuela dominical, la clase de escuela de formación cristiana, lo recordábamos. En la cultura hebrea las mujeres prácticamente no tenían ninguna importancia y no tenían ningún valor, pero además de ser mujer era jovencita, era muy joven. ¿Por qué sabemos que era muy joven? Bueno, porque usualmente, generalmente las mujeres hebreas se casaban por ahí de los 15, 16 años, alguna cosa así. Entonces probablemente esta joven tenía alrededor de esa edad, o sea que mujer, aparte de eso, jovencita, y para completar el cuadro, pobre, porque se iba a casar no con un príncipe, no con un comerciante acaudalado, se iba a casar con un carpintero, y el oficio de carpintero no era nada redituable en aquel tiempo. Recordemos que en la época bíblica, y particularmente en la época del Señor Jesucristo, aún en culturas como la hebrea, el nivel de analfabetismo era altísimo. Entonces, si los jóvenes no se habían hecho rabinos o no habían ido a alguna escuela rabínica, pues muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Entonces, José probablemente no era un comerciante próspero ni nada de eso, tenía un oficio bien modesto. Él era carpintero y bueno, María se iba a casar con él, con este hombre. Así que además para continuar con el panorama de lo que era esta joven, era una mala candidata para quedar embarazada. Si Gabriel estaba buscando alguna chica que pudiera embarazarse y que pudiera tener un bebé y que ese bebé iba a ser el Mesías, bueno, no era la mejor candidata María, porque no estaba casada, no tenía marido, apenas estaba comprometida, apenas estaba desposada. Es más, miren, ni siquiera el nombre le ayudaba mucho. María, que a lo mejor para nosotros tiene otro significado, pero María o Miriam, por cierto, es el mismo nombre, nada más que en hebreo Miriam, aunque tiene un significado muy discutido, hay una etimología ahí muy discutida por diferentes autores, pero el significado más probable es amargura.
A lo mejor se acuerdan en el Antiguo Testamento de las aguas de Mara, que eran aguas amargas, y que Dios le dice a través de Moisés al pueblo que echen un tipo de árbol especial ahí, y aquellas aguas amargas se tornan en agua dulce. Bueno, las aguas de Mara también, que es un nombre más o menos común en la actualidad, significa amargura, y en otros casos otro significado que también le dan es rebeldía o rebelde. No sé si alguien se acuerda de Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, que se rebelan en un momento determinado contra Moisés. Entonces, les decía, ni siquiera el nombre le ayudaba mucho a esta jovencita. Nos dice en el texto que acabamos de leer que estaba desposada con un varón que se llamaba José. Por cierto, José quiere decir Dios añade, o añadidura de Dios. Estar desposado, o el término de que estaba desposada, quería decir que estaba comprometida. Es como estas tres jóvenes que les acabo de mencionar hace un momento. Las tres ahorita están comprometidas, no se han casado todavía, apenas están preparando la boda. Pero en aquel tiempo estar desposada o desposado en el caso de los hombres era tan fuerte, tenía tanto valor como estar casados. Prácticamente era lo mismo. Si estaba desposada, ya no había manera que se desposara o que se echara para atrás, pues, a no ser a través de un proceso de divorcio. Era prácticamente igual que estar casado. ¿Cuál era la única diferencia entre una joven desposada y una joven casada? Bueno, que la casada ya vivía con el esposo, ya se habían celebrado las bodas y ya vivía con él, pero el vínculo, el compromiso era igual de fuerte que si se estuvieran casados, sin embargo sin las ventajas todavía de estar casados. Así que, volviendo al texto bíblico, el ángel Gabriel la saluda con un saludo solemne en el versículo 28. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Te saludo, en griego es Jairo o Jairo, y a veces se lo traducen como salve, y es el equivalente del hebreo shalom. El saludo hebreo tradicional hasta la fecha sigue siendo shalom, en griego Jairo. Así que hagan de cuenta que llegó el ángel y le dijo shalom a aquella jovencita. El significado igual de shalom que de Jairo también tiene que ver con gozo, con alegría, con paz. Es algo integral y por eso es una forma de saludarse. Lo que yo te deseo es Jairo, o lo que yo te deseo es shalom en tu vida. Comienza con ese saludo y luego le dice: tú que has recibido el favor de Dios, o literalmente, has sido grandemente favorecida. Ha sido grandemente favorecida. Comienza por decirle eso. Es muy diferente esto que decir llena eres de gracia. Una expresión que en los evangelios, por cierto, en griego nunca se usa para referirse a María. Sí se usa para referirse a Jesús y en una ocasión también a Esteban, el primer mártir. Pero el saludo aquí del ángel, aunque en la Vulgata latina, en la traducción al latín, lo traducen como gratia plenis o algo así, que quiere decir eres llena de gracia. En realidad en griego el saludo es más como la traducción que tenemos. El Señor te ha favorecido, tú que has recibido el favor de Dios, tú que has recibido un favor muy, muy especial de parte del Señor, y además Él está contigo, Dios está contigo, es decir, Dios te está acompañando, en referencia a lo que estaba por ocurrir al cubrirla el Espíritu Santo y al llevar en su vientre al Salvador. Déjenme decirles que la expresión bendita tú entre las mujeres no aparece en los más antiguos manuscritos. Si bien tampoco esa frase
expresa superioridad sobre el resto de las mujeres, sino haber sido bendecida de una manera especial de entre ellas. Y menciono esto porque este versículo, particularmente estos versículos, muchas veces son usados como un fundamento bíblico para la veneración o para la adoración incluso de María, cosa que se aparta totalmente de lo que enseña la Biblia. Ahora, el ángel Gabriel llegó no con cualquier saludo, no solamente se presentó delante de ella y fue directo a decirle a lo que iba. Veamos que sí le da una importancia especial, la saluda con mucha solemnidad, shalom, jairo, salve, como lo quieran traducir. Ha sido muy favorecida por Dios, el Señor está contigo. Es más, hasta si quieren le dejamos el bendita entre las mujeres, porque le está diciendo, tú has sido bendecida de entre muchas mujeres, has sido bendecida de una manera especial. Sin embargo, en muchos manuscritos no aparece esta expresión, tal parece que fue algo añadido posteriormente. Incluso en el Nuevo Testamento en griego, que yo estuve revisando ahora para esto, esa frase no aparece, no está ahí. Y por eso algunas traducciones más recientes, como la Nueva Versión Internacional, no la incluyen. Solamente dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Después de los versos 31 al 35, voy a pasar a la siguiente. De los versos 31 al 35 se mencionan 4 características del niño cuyo nacimiento le está anunciando a esta joven mujer llamada María. Y va a mencionar características bien especiales, que es lo que yo quiero resaltar más el día de hoy. En primer lugar, o como número 1, y ustedes pueden leer ahí en el texto que está en la pantalla, al igual que a Zacarías, también a María, el ángel Gabriel le dijo qué nombre debería llevar el niño, con toda la carga simbólica que el nombre tenía en los tiempos bíblicos. Miren, actualmente para nosotros ponerle nombre a un bebé, a un recién nacido, muchas veces no tiene gran importancia. Y a veces lo más fácil es ponerle el nombre del papá, o el nombre del abuelito, o el nombre de algún familiar, de alguno de los ancestros. Hay veces, como lo que nos compartía hoy en la mañana la hermana Dulce, en el caso de Josué, que es Josué Isaacar, ¿verdad? Fue escogido su nombre con todo sentido, pero en muchas ocasiones no es así en nuestro tiempo. Ahora, en los tiempos bíblicos tenía muchísima importancia el nombre. Casi siempre el nombre iba ligado con la persona, y ustedes lo pueden ver en el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, que tiene con diferentes mujeres, ¿verdad? Con las concubinas y con las esposas, con Lea y con sus otras concubinas. Y vamos viendo cómo el nombre de cada uno de los niños está relacionado con alguna experiencia que ellos tuvieron en cuanto a su nacimiento. Cada uno de los nombres de las diferentes tribus. Entonces, tanto el nombre de Juan como el nombre de Jesús fue asignado de parte directamente de Dios, y a través de un ángel, ¿verdad? A través del ángel Gabriel se les dijo cómo se iba a llamar ese niño. Y se le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Llamará su nombre Jesús. Fíjense que Jesús es la variante corta de Josué en el Antiguo Testamento. En hebreo, Yehoshua. Yehoshua, que significa Jehová salva, o el Señor salva. Ese es el nombre. Lucas no lo menciona, pero Mateo sí lo menciona en este mismo pasaje, cuando dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí en el Evangelio de Lucas no lo menciona de
de esa manera, pero nosotros sabemos que ese era el significado, ese es el significado del nombre de Yehoshua en hebreo, es decir, Jehová salva. Solo este niño, entre todos los Yehoshua que hayan existido, representaría literalmente su nombre al salvar a su pueblo de la condenación del pecado. Hay muchos Jesuses en todo el mundo, y seguramente que en Israel y seguramente que en el Israel antiguo habrá habido muchos Yehoshua, muchísimos, era un nombre nada raro. Sin embargo, ninguno de ellos pudo representar o pudo tener el simbolismo, su nombre, como lo iba a tener en este niño cuyo nacimiento estaba siendo anunciado. Era el Salvador del mundo a quien estaba anunciando el ángel Gabriel en ese momento. Estaba anunciando al Salvador tuyo y mío, al Salvador de cada uno de nosotros. Y por eso era tan importante que a María no se le fuera a ocurrir ponerle José como su futuro esposo, con quien estaba por casarse, sino era importantísimo que tuviera este nombre. Ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, en Isaías, que cuando ese niño naciera, dice, y su nombre será Emanuel. Ahora, el significado de Emanuel es Dios con nosotros, que también cumplió con lo que significa ese nombre del Señor Jesucristo. Pero el ángel le da aquí la instrucción muy directa y muy clara a María. Dice, su nombre será, llamará su nombre Jesús. Bueno, esa es la primera característica que yo quiero resaltar de lo que dice ahí de los versículos 31 al 35. En segundo lugar, se le dice que este niño será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, es decir, Hijo del Supremo, del que en hebreo se diría El Shaddai. A ver, en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo, a Dios, al Señor, al Eterno, se refieren en diferentes momentos con diferentes términos. Elohim, por ejemplo, es uno de ellos. Jehová Rafa, Dios sana, Jehová Jireh, Jehová es mi estandarte, es mi bandera, Jehová Nisi. Y uno de los nombres que se usan en hebreo para referirse a Dios es El Shaddai, que al traducirlo al castellano, la forma más cercana que encontraron es el Altísimo. Así que aquí lo que Gabriel está diciendo a María, este niño será llamado Hijo de El Shaddai, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Todopoderoso. Y ese era un término que solamente podía hablar de la divinidad, de la omnipotencia y de la eternidad del niño cuyo nacimiento estaba siendo anunciado en ese día. Número 3, tercera característica que menciona, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aunque no se usa aquí el sustantivo rey, no se dice será un rey, pero sin necesidad de hacerlo, se está mencionando que este niño ocupará el trono de David, del cual es descendiente María, del cual es descendiente José, también por cierto, por diferentes ramas, pero ambos son descendientes de David, y por lo tanto del cual podemos decir iba a ser descendiente también este niño. Dice, Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel. Y acuérdense que hoy en la mañana también lo mencionábamos, nosotros somos parte de la casa de Jacob. Nosotros somos parte del Israel espiritual, de ese pueblo que el Señor, en el cual el Señor Jesucristo tiró la barrera de división y nos hizo un solo pueblo, de quienes antes éramos pueblos diferentes. Así que aquí está anunciando el ángel Gabriel que este niño ocuparía ese trono y que lo ocuparía además para siempre. Su reino no tendrá fin. No podía estar hablando de ningún reino humano, no podía estar hablando del Estado de Israel,
En la actualidad a veces se tiende a confundir mucho al Israel bíblico con el Estado de Israel que está actualmente. Escuchaba yo hace poquito una conferencia de un teólogo, más que pastor, es teólogo español, César Vidal, y él decía: es difícil creer que el Estado de Israel represente actualmente al pueblo de Dios. Él decía: Tel Aviv, que ha sido hasta hace poco la capital de Israel, dice, es una de las capitales mundiales del movimiento gay en el mundo moderno. Dice, qué difícil es pensar que estamos hablando del Estado de Israel, el actual Estado de Israel, como un equivalente del pueblo de Dios. En fin, creo que cuando la palabra, y sobre todo en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, habla de Israel, habla de Jacob, habla de la casa de Jacob, está hablando del pueblo de Dios, en el cual habemos mexicanos, habemos chinos, habemos rusos, hebreos también, sin lugar a dudas, que hay muchos hebreos, hay muchos judíos que son parte de ese verdadero Israel. Lo que anuncia entonces aquí el ángel es que ese reino no va a tener fin. Finalmente, en el verso 35, Gabriel hace referencia a él como el santo ser que nacerá. Fíjense en esta expresión que no le podía ser dada a cualquier niño ni a cualquier persona. El santo ser que nacerá. Y menciona que su nombre también será Hijo de Dios. Hijo de Dios. Este es uno de muchos versículos en la Escritura que nos permiten afirmar con toda seguridad que Jesús es Dios y que nosotros podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios verdadero. Como los credos que después la Iglesia fue sacando en los 2 primeros siglos, lo vuelven a reafirmar y lo vuelven a mencionar, es de la misma naturaleza, de la misma esencia que Dios, y por lo tanto es Dios mismo. La reacción de María, la reacción después de que el ángel le dice todo eso, es totalmente humana y totalmente natural. Dice que se turbó. Y otra vez hay un análisis por ahí bien interesante de la expresión que se usa en el idioma griego, y dice ahí, algún autor que estaba yo leyendo al respecto, dice, no es solamente turbarse, es como diciendo, se llenó de pánico, se llenó de miedo y casi quería salir corriendo de ese lugar. Y yo creo que humanamente hablando lo podemos entender perfectamente bien. ¿Quién era María? Era una jovencita sencilla, de clase pobre, vivía en una aldea por ahí abandonada en Galilea, no era conocida por nadie, y de repente se le presenta un ángel y le dice todo eso. Y le dice, vas a quedar embarazada, y además el ser que va a nacer es llamado Hijo del Altísimo, es llamado Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David y va a reinar para siempre, va a tener un reinado que no va a tener fin. Desde luego que María estaba desconcertada. El ángel estaba anunciando un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que no era igual a ningún otro nacimiento que se hubiera presentado anteriormente. Fíjense que la historia de otras mujeres también de la Biblia, como la historia de Sara, la historia de Ana y de la misma Elizabeth, aquí en Lucas capítulo 1, nos recuerdan cómo Dios puede obrar sobrenaturalmente en el organismo de una mujer estéril. Y yo sé que aquí mismo hay testimonios de esto mismo, de quienes habiendo tenido dificultad para embarazarse, Dios ha hecho que tengan un bebé. En el caso de Sara, de Ana y además de Elizabeth, la esposa de Zacarías, que eran mujeres estériles, y al menos en el caso de Sara y en el caso de Elizabeth, ya estaban ancianitas, ya estaban grandes, ya no estaban en edad de embarazarse ni de tener bebés. Dios puede hacer que eso ocurra. Dios puede hacer de una manera sobrenatural que ellas puedan concebir, porque para Dios no hay ningún imposible. Y si Dios tiene propósitos especiales, Dios lo va a hacer. Sin embargo,
En el caso de Sara, Sara tenía a Abraham, es decir, tenía un esposo. Ana tenía a Elcana, su esposo. Elizabeth tenía a Zacarías. O sea, finalmente son embarazos que, aunque sobrenaturales, porque ya no estaban en edad, porque eran estériles, porque ya se había comprobado que no podían tener hijos, pero hay un mecanismo natural al fin y al cabo. Hay un hombre que interviene, está Abraham, está Elcana o está Zacarías en ese embarazo. Sin embargo, solo en este caso, solo en el caso de Jesús, la descendencia directa de Adán, y vean qué importante es esto para nuestra fe, para lo que nosotros creemos, la descendencia directa de Adán quedó rota en el caso de Jesús. Y se puede decir que solo este niño sería verdaderamente de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan quienes estuvieron hoy en la mañana que mencionamos por ahí Génesis 3:15? Cuando Dios le dice, su simiente, le está hablando a Satanás, le está hablando a la serpiente, le dice, su simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí vemos que la simiente verdaderamente de la mujer, sin una participación masculina, como naturalmente se tiene que dar, el único caso que encontramos es el caso del Señor Jesucristo. No hay ningún otro caso, ni en la Escritura, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, de que esto hubiera ocurrido con ninguna otra persona, única y exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta de María, que viene enseguida y que es muy lógica, que es muy natural, no revela incredulidad, sino deseo de explicarse lo que para ella era inexplicable. Por eso ahí en el verso 34 pregunta, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y decir no conozco varón es una manera muy hebrea y también muy suave de decir nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo va a ser esto si yo soy soltera? Si yo nunca he tenido relaciones, ¿cómo es que voy a quedar embarazada? Ella está interesada en saber cómo va a ocurrir esto. ¿Cómo pues podré concebir un niño? De una manera totalmente sobrenatural, se le anuncia a esta jovencita Galilea que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ni a Sara, ni a Ana, ni a Elizabeth, en los tres casos que mencioné como ejemplos hace un momento, a ninguna de ellas se les dijo nunca eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces el ángel Gabriel le da una última noticia, como para que sigan las noticias sorpresivas. Y le dice, Elizabeth, tu parienta, que era estéril y ya fuera de edad de procrear, está ya casi en su 6º mes de embarazo. Y este detalle de Lucas, y verdaderamente que Lucas era un historiador, nos permite darnos cuenta, nos permite saber que Juan el Bautista era por lo menos 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Cuando este anuncio le fue dado a María, Lucas nos deja saber por ahí el detalle y dice tu parienta, algunos traducen como prima y algunos dicen que es correcta la traducción, pero bueno, Reina Valera dice parienta, dice que era estéril y que además ya no está en edad de andar concibiendo. Bueno, ella ya está en su 6º mes del embarazo y le recuerda algo que para nosotros debería tener mucha importancia, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. El pasaje termina con lo que debería ser su mayor enseñanza para nosotros como iglesia y como seguidores de Jesucristo. Termina diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero concluir con esto, hermanos. Sin duda, esta es una historia hermosa, llena de detalles, escrita por el médico Lucas,
pero es mucho más que una historia de Navidad. No podemos dejar esta historia, no podemos apartarnos de ella sin preguntarnos, ¿y toda esta historia que tiene que ver conmigo? ¿Qué enseñanza para mi vida diaria me deja esta historia que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas? Permítanme proponer 3 conclusiones para pedir al Padre que nos ayude a poner en práctica en nuestra vida mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la primera enseñanza que a mí me dejaría este texto: no es lo grande, ni lo brillante, ni lo poderoso del mundo lo que Dios escoge para cumplir con sus propósitos. Todo lo contrario. Conociendo nuestra naturaleza caída, con su egocentrismo y vanidad, Dios escoge lo que el mundo considera vil, necio, débil y menospreciable para avergonzar a lo que se siente fuerte y poderoso. Por eso no escogió la opulente Roma o la majestuosa Atenas para que el Mesías naciera allí, sino una aldea pequeña, desconocida y menospreciada, para que el Verbo encarnado viviera ahí su niñez, su adolescencia y su juventud. Por eso no escogió a una mujer de la realeza o de las familias sacerdotales o de las familias nobles, que había mucho en ese tiempo en el pueblo de Israel, sino que escogió a una jovencita campesina, casi adolescente, que seguramente vivía en condiciones sumamente humildes. Así que pidámosle ser como Él lo es, como aquel bebé que nació lo es, manso y humilde de corazón. La segunda enseñanza que yo sacaría de esta historia: adoremos con todo nuestro ser a quien es Hijo del Altísimo, a quien es grande, a quien es Hijo de Dios, Rey de Reyes, cuyo reino es para siempre. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret, el vástago de la raíz de Isaí, quien es llamado también en Isaías 9:6, es llamado también admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Adorémoslo como lo que es, como Rey, como Señor y como Dios. Entrégale toda tu vida y todo lo que eres. Es la mejor inversión que puedes hacer en esta Navidad. Y número 3, aprendamos de María, de la María de la Biblia, de la María de los Evangelios, de la María de las Escrituras, no del mito que tristemente han hecho de este bello personaje. Hagamos nuestras sus palabras dichas en esa breve pero profunda oración, y que nosotros le podamos decir también a Dios: he aquí a tu sierva, o he aquí a tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si hubiera una enseñanza que sacar de este personaje histórico de la Biblia llamada María, para mí sería esta enseñanza, esta actitud que ella tuvo delante de Dios cuando le dice: he aquí tu siervo, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, que tu palabra se encarne en mí, que tu enseñanza se imprima en mi corazón y determine mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, mi forma de vivir. Que tu palabra y tu espíritu me cubran con su sombra a mí también. Esa debería de ser también nuestra oración. Y mientras nos acercamos a la fecha en la que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que sería muy bueno que en esta semana específicamente nosotros meditáramos en estas enseñanzas. Y déjenme resumirlas otra vez, las 3, con frases más breves. En primer lugar, recordemos: lo que escoge Dios no es lo opulento y lo brillante, todo lo contrario, escoge generalmente lo débil, lo menospreciable, y a lo mejor ese es el motivo por el que muchos de nosotros estamos aquí. Número 2, reconozcamos que este niño cuyo nacimiento celebraremos en unas cuantas semanas es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios, y nosotros podemos adorarlo con toda libertad.
Y número 3, tomemos la enseñanza de esta jovencita y hagamos nuestras también sus palabras. Digámosle a Dios: he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, conforme a tu voluntad. Oremos para terminar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra tuya que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor, por esta historia que es mucho más que una historia de Navidad, que es mucho más que una historia hermosa, que una historia bella. Tiene un significado profundo para nosotros. Gracias, Señor, porque tú no te has fijado en lo opulento, porque tú no te has fijado en lo brillante, porque tú no te has fijado en lo que el hombre generalmente se fija, en lo que el hombre pone sus ojos, sino que dice tu palabra que tú ves lo que el mundo a veces considera menospreciable, lo que considera vil, lo que considera débil. Es ahí donde tú pones tus ojos. Gracias, bendito Dios, por poderlo recordar en esta tarde. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias porque ese Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Rey de Reyes, es a quien nosotros podemos reconocer hoy como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que entregó su vida por nosotros. Padre, ayúdanos para que podamos vivir en nuestra vida, pero especialmente en esta temporada en la que estamos entrando, que podamos vivir con este mismo pensamiento que tú le diste a aquella jovencita, y que podamos decirte también: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y oramos aquí en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.